En el 2020 nosotros creamos otro level, justamente ese año, y yo esos primeros 3 meses que me fue bien, yo le calculo que estaba ganando entre $1,500 y $2,000 mensuales solamente yo, repartiendo ya el dinero entre todos los de la productora de aquel entonces. O sea, netos ya. Ajá, más o menos entre $1,500 y $2,000. No invitaba ni una comida, Mau. Y no te conocía, o sea, nos conocíamos, pero no era así como que... verdad. Y después las vacas flacas nos conocimos. Despilfarré mucho, y luego cuando hicimos otro level me di cuenta pues de todo ese despilfarro y todas las malas acciones financieras que cometí, y me di cuenta que realmente lo que hablábamos sí impactaba no solamente en la gente, sino en mí mismo, y me di cuenta que pude mejorar en esa cuestión de no despilfarrar tanto, que igual cuando uno tiene plata dice, bueno, tengo plata, y vive con el sueldo, uno vive... Vivimos con el lema de para eso trabajo. Claro, Tarjetazo. para eso trabajo, me voy a dar un gustito porque para eso trabajo. Se gasta en una semana $430 y vive el resto del mes con $20. 20. Una semana como rey y 3 semanas como mendigo. Es Exactamente. como vive nuestra generación. Entonces, ese tipo de cosas espero que podamos a lo largo de esta nueva temporada de Otro Level, podamos irle diciendo a la gente, jalándole la oreja, diga, no hagas eso. No, hay que hacer eso. Si no aceptes como hay cada salida que se te presenta. No, sí, definitivamente ese sí fue O sea, sí disfruté y todo, me quedaron las experiencias, pero yo dije, este año no, o sea, me voy a limitar, o sea, lo que realmente pienso que voy a gastar el dinero. Es como un error a largo plazo, podríamos definirlo, porque en el momento pues bien y bacán, pero ya después a fin de mes falta, Falta, claro, representa. Y aquí viene el lema que uno dice, tiene que uno guardar para las vacas flacas, Mau. Por ejemplo, cuando te fue súper bien, fueron las vacas gordas, como se sabe conocer, y hay que saber administrar esa abundancia en el momento que la tenemos para cuando nosotros no vengan ingresos buenos, poder suplir con cuando tuvimos buenos ingresos, porque cuando ya vemos bastante es como que nos alocamos y decimos, oye, ahora sí voy a voy a ir a comer a tal lugar que siempre quise ir, voy a ir a conocer este lugar. Especialmente de los jóvenes que cuando tienen dinero despilfarran, y cuando no tienen se están lamentando de haber despilfarrado. Entonces, por ejemplo, gastarse $300 en una chaqueta, cuando puedes conseguir una por 100 o por menos, o un par de zapatos, no, es que estos zapatos son los que usó tal jugador de béisbol, de básquet, entonces van a costar $900 y yo los quiero. Cuando puedes conseguir unos originales por $200 o por menos, y no gastarte $700 de más. Así es, Mau. O sea, si tú quieres comprar algo, el valor, si tú te permites pagar eso 3 veces, cómpratelo. Es decir, si quieres comprar un par de zapatos que cuesta $200 y tú tienes en tu cuenta $600, cómpratelo. Pero si tú tienes en tu cuenta $203 y te compras un zapato, te queda $3 en tu cuenta, no hagas eso. Claro, ahora ni siquiera para el octavo de pollo te va a alcanzar, porque claro, el octavo de pollo vale $3.75.